Muy buenas tardes a todos. Primeramente a usted, maestra Sarita Martínez, a los compañeros de esta maestría en educación. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema del eclipse familiar dentro de la educación. Para poder conocer este tema necesitamos primeramente hablar de lo que es la socialización primaria. Debemos de conocer este concepto de socialización primaria y podemos definirlo como la primera formación que tiene un niño antes de adquirir educación dentro de una institución o de una escuela por parte de un docente. Socialización primaria le llamamos porque es las primeras aptitudes que aprende el niño con su familia, ya que su familia es el primer entorno, el primer contacto donde recibe educación el niño, ¿sí? Y se refiere a las aptitudes que aprende un niño, tales como asearse, vestirse, obedecer, proteger a los más pequeños o convivir más bien con personas de diferentes edades, ¿sí? Respetar reglamentos y en pocas palabras distinguir a nivel primario lo bueno de lo malo, ¿sí? Es necesario compartir con ustedes, compañeros, que esta socialización primaria o estas cosas en cada familia se aprenden de manera diferente a como se aprenden en la escuela. Es decir, existe una barrera distanciadora entre los parientes que conviven con el menor y la enseñanza. Es decir, esta enseñanza familiar en la mayoría de las veces se apoya más en la seducción que en una lección debidamente estructurada, ¿sí? Muchas de las veces se ignora que el aprendizaje familiar o la socialización primaria, como lo definimos, tiene como trasfondo eficaz de los instrumentos educativos. Es decir, la socialización primaria es un instrumento fundamental en la educación. En diferentes países la socialización primaria de los individuos atraviesa un indudable eclipse familiar o una indudable mutación, una diferencia, ¿sí? Es decir, en muchos países, incluso no vamos a hablar tanto de país, sino de comunidades, es diferente la socialización, la socialización primaria, la formación primaria, vamos a llamarle, ¿sí? Y aunque actualmente se sabe que la socialización primaria es un elemento fundamental, no nos hemos preocupado como familia, a lo mejor porque desconocemos de esto, no nos hemos preocupado por socializar a nuestros niños de una manera eficaz. Y esto nos lleva a obtener como resultado de esta falta de socialización un eclipse o una mutación que los niños acceden a la escuela con un núcleo de socialización primaria insuficiente para poder encarar con éxito la tarea del aprendizaje, ¿sí? Es decir, anteriormente cuando la familia se dedicaba a socializar, la escuela se dedicaba a enseñar. Y hoy, como se da este eclipse familiar, esta falta de socialización,
la escuela únicamente se enfrenta con este problema y no puede enseñar de una manera eficaz porque los niños no traen una buena formación. Compañeros, el tiempo se me termina, quisiera hacer más extenso esto, pero veo la necesidad de ceder la palabra a mi compañero Eduardo. Adelante, que continuará con este tema del eclipse familiar. Gracias. Pues bien, la tarea actual de la escuela resulta así doblemente complicada. Por una parte tiene que encargarse de muchos elementos de formación básica, tales como la conciencia social y moral de los niños, que anteriormente eran responsabilidad de la socialización primaria, es decir, de lo que aprendían dentro de sus hogares, dentro de su familia, dentro de su casa. Este punto se ha trasladado directamente a la escuela y esto ha recaído en que los padres simplemente delegan toda la educación moral, toda la educación eh, que se aprendía de valores en casa de los hijos y se va trasladando hacia la escuela. Entonces la escuela tiene que hacer cargo de todo esto. En muchas ocasiones el maestro juzgaba la curiosidad, el saber, el cómo el chico iba aprendiendo, cómo el chico iba asimilando y qué era lo que más quería saber. Y esto muchas veces venía desde las actividades que realizaba en casa, cómo experimentaba, cómo jugaba, cómo aprendía. Hoy en día simplemente los padres prefieren transportar eso a la escuela y que en la escuela experimente, que en la escuela juegue, que en la escuela haga todo lo que sea necesario para su aprendizaje y que simplemente en la casa, si bien va, llegue a hacer tareas y que las haga por él solo, que papá y mamá no se molesten muchas veces en poner la atención a hacer las tareas mientras papás a lo mejor están distraídos en el celular o en alguna otra situación. ¿Cómo podemos juzgar entonces? ¿Cómo puede el maestro juzgar esa curiosidad del saber cuando hoy en día los chicos se meten a internet y tienen un bombardeo de información, una cantidad de cosas que les llegan exageradas y en los cuales por tantas noticias, por tanta información, por tanto que llega, el alumno simplemente a veces duda de lo que se le dice sea cierto? Y no solamente eso, a lo mejor tal vez es bueno que dude, pero creo otras verdades, creo otras ideas que vienen de por fuera, que carecen de toda razón y que carecen de todo sentido. Y en las cuales nosotros podemos decir por qué de cosas que son comprobables, de cosas que son buenas, se llega a tener una duda tan radical, tan grande, y de cosas que a veces nos proveen los medios de comunicación, las TIC, las TAC, que de repente encontramos y decimos, ¿cómo puede ser posible que esto aparezca aquí? Y que el alumno lo cree, y lo cree a ojos cerrados, y lo cree que es una ciencia cierta. Y entonces viene también el cambio radical con los padres. Anteriormente, recordamos que los papás eran citados por los maestros para observar las malas calificaciones de los alumnos, es decir, antes de que se trasladara todos estos elementos de la familia hacia la escuela, los papás eran citados y el maestro simplemente les decía, oigan, ustedes tal vez no están realizando su papel debido con sus hijos, puesto que sus hijos no están trayendo las tareas, no están sacando buenas calificaciones, no están cumpliendo con lo que se les deja. Sin embargo, hoy en día, los maestros son citados para los papás para observar las malas calificaciones de los alumnos. Y nosotros podemos observarlo inclusive en estas imágenes, en las cuales vemos que los papás hoy día llegan exigiéndole a los maestros que quieren que clarifiquen por qué los alumnos sacaron esas calificaciones. Inclusive cuando uno les llega a decir es que su hijo no cumplió con tal o cual tarea, los papás sencillamente se molestan y en vez de exigirle al alumno, oye, ¿por qué no cumples? Muchas veces terminan exigiendo al maestro, oye, ¿por qué no checas que mi alumno cumpla con sus tareas? Y es esa parte otra vez donde volvemos a trasladar la parte de la educación de la casa, la trasladamos a la escuela. Y cuando la hemos tenido en casa, como pasó con esta pandemia, simplemente queremos que por medio de un ordenador, de una computadora, de un celular, de una tablet, el alumno esté aprendiendo sin que el papá se desgaste en estarle dedicando tanto tiempo. Por esto, también encontramos un tercer problema, el problema de la transferencia. Muchas veces los padres no educan a sus hijos para ayudarlos a crecer como personas, sino para satisfacer las necesidades que en algún tiempo ellos como alumnos tuvieron. Ejemplo, tal vez una persona cuando era chica, cuando era joven, quiso estudiar para ser, no sé, abogado, arquitecto, médico y de repente a lo mejor los medios económicos, las situaciones sociales,
las situaciones geográficas no ayudaron para que esto se pudiera realizar. Cuando viene el hijo, casi siempre los papás dicen, no, pues mi hijo va a ser doctor, mi hijo va a ser arquitecto, mi hijo va a hacer esto, va a hacer lo otro. Y a veces trasladamos nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones hacia nuestros hijos. Y a lo mejor nuestro hijo quiere estudiar algo completamente diferente. Sumémosle el hecho de que queremos que la escuela quiere que cumpla con los valores que yo como padre debo de cumplir con mi hijo, como es enseñarle el respetar a los adultos, el respetar una conversación de adultos, el pedir las cosas por favor, el dar gracias. Todo esto nosotros desde casa se aprende, ¿no? Desde los padres. Y cuando de repente se quiere trasladar eso hacia la escuela, sumémoslo que de repente los alumnos llegan con una sobrecantidad de información del internet, de los medios de comunicación. Sumemos lo que los padres quieren aún así que los hijos estudien lo que ellos quieren para satisfacer su propio ego, para decir mi hijo es el doctor porque yo le pagué la carrera y porque yo quiero que él sea así. Y sumémosle que también los retos de las malas calificaciones ya no dependen tanto de los alumnos, sino que ahora dependen de los maestros, según en la transferencia que han hecho los padres del hogar hacia la escuela. Bien, pues a manera de conclusión tenemos un ejemplo clásico, el de la ética y la religión. Anteriormente, estas dos formas de ver la ética y la religión se veían desde el hogar, desde la familia, desde esa primera comunidad. Hoy en día se han trasladado al aula escolar y esto es muy curioso porque la ética se ha llevado como una materia en la cual muchos pensadores, muchos académicos dicen que no debería de llevarse como materia, que al contrario, tanto los maestros como los directivos y los alumnos deberían de tener su propia ética y que en este sentido entonces es como se enseña esa parte de la ética, siendo éticos nosotros y enseñando a los demás cómo deben de vivir la parte de la ética. Por el otro lado, la religión, dentro de las aulas dentro de las escuelas que hoy en día tienen sus bases y sus raíces dentro de la religión, han promovido materias religiosas con base de tintes éticos y de valores. Esto con la idea de poner los valores religiosos dentro de la misma escuela y que los alumnos los adopten de una manera ética. Y es aquí cuando nos debemos de preguntar, bueno, realmente, ¿quién se encarga de la ética? ¿Nuestras autoridades civiles o las autoridades escolares o la misma religión? Ya que la ética, por ejemplo, nos ayuda a esperar algo mejor de la vida y la religión nos ayuda a tener una vida mejor. Sin embargo, estas son cosas que se tienen que aprender desde casa, no en la escuela, pero ha habido ese traslado de casa a escuela. Hay algunos pensadores como Dewey que nos dicen que dentro de los valores lo más que debemos de aprender es el coraje para poder afrontar a la muerte, la generosidad para convivir con los demás y la prudencia para saber cómo sortear los problemas que se van enfrentando en la vida. Algo de lo que sí nos propone que en la escuela se debe de enseñar dentro de los valores, por ejemplo, es el uso responsable de la libertad y que solamente con este uso responsable de la libertad podemos alcanzar grandes metas, grandes proyectos y grandes éxitos.